En este material tomaremos contacto con lo que son las disciplinas que forman parte de los antecedentes y fundamentos de la terapia Gestalt. Como se ha visto en los materiales anteriores, naturalmente la terapia gestáltica puede calificarse, siguiendo a Peñarrubia, como una perspectiva post-freudiana, es decir, partiendo de los aportes del psicoanálisis freudiano, la obra de Peirce se abre hacia nuevas aportaciones, a la integración de diferentes disciplinas y a partir de allí se consolida en la creación de una nueva escuela de psicoterapia que es la terapia Gestalt. Podemos reseñar diversos aportes y fundamentos, pero habría que acordar en que al menos hay 4 disciplinas que constituyen los pilares fundamentales de la teoría de la terapia gestáltica. Como hemos visto, el psicoanálisis va a ser una de ellas, pero hay otras 3 que primero intentaremos desandar en cuanto a sus aportes y sus planteos, cómo se integran a la perspectiva gestáltica, para finalmente llegar a una conclusión respecto de qué cosas sí toma del psicoanálisis la terapia gestáltica y en qué cosas se diferencia. Las 4 disciplinas entonces son, además del psicoanálisis, la psicología de la Gestalt, la fenomenología y el existencialismo, que pasaremos a ver en ese orden a continuación. Suele ser habitual la confusión entre quienes no se han formado en la materia en cuanto a mezclar lo que es la terapia Gestalt propiamente dicha de la psicología de la Gestalt, o también traducida como psicología de la forma. Vamos a establecer esta primera diferenciación y esclarecer esta habitual confusión. Primero diríamos que la palabra en sí, la palabra Gestalt, es una palabra alemana que no tiene una traducción específica al castellano. Se la ha traducido en diferentes ocasiones como forma, configuración, formación de formas. Las ideas más cercanas en nuestro idioma podrían expresarse de ese modo a través de esta traducción, ¿no? La palabra tiene un primer registro de aparición, aparece por primera vez en una edición bíblica en idioma alemán en el siglo XVI y posteriormente es integrada al acervo de conocimientos y de vocabulario en las ciencias naturales para, hacia fines del siglo XIX, constituirse en el título principal de una floreciente escuela de psicología que surgió justamente en ese país en esa época, la psicología de la Gestalt, o también traducida como psicología de la forma. Esta psicología es una psicología de orden académico, con un fundamento experimental, es una escuela psicológica que surge como reacción a la perspectiva psicológica vigente y reinante en ese momento, que era la psicología asociacionista de Wundt, de Wilhelm Wundt. La psicología de la Gestalt contrapone algunos de los principios que Wundt planteaba acerca del funcionamiento anímico. Recordemos que Wundt pensaba en la psicología como una disciplina que se puede abordar con el método analítico experimental. Entonces el propósito de Wundt era estudiar las diferentes funciones psíquicas para tratar de distinguir cuáles eran los elementos constituyentes de esas funciones y cómo esos elementos se iban integrando entre sí, asociándose para producir las expresiones del psiquismo más complejas. En definitiva, la perspectiva de Wundt era una perspectiva analítica, intentando ubicar los elementos fundamentales para luego ir construyendo a modo de ladrillos que van organizando una casa, construyendo las funciones superiores. Esta perspectiva analítica es rechazada y discutida por los psicólogos de la psicología de la Gestalt, que a través de una serie de experimentos, sobre todo estudiando inicialmente fenómenos perceptivos,
empezaron a establecer una serie de leyes que permiten explicar la percepción humana desde otro lugar, entendiendo que la percepción humana funciona con una complejidad que al separarse en elementos, esa complejidad se pierde, es difícil de ser rastreada. Es decir, los psicólogos de la Gestalt proponen una serie de leyes que describen los fenómenos perceptivos, pero que posteriormente esas leyes fueron aplicadas a diferentes aspectos de la investigación psicológica, como por ejemplo los procesos de aprendizaje, explicaciones acerca de la configuración de la personalidad humana y también y fundamentalmente aplicación al funcionamiento de lo grupal, de los grupos. Los autores principales de esta corriente de psicología son Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kafka, a los que se suma luego Kurt Lewin, que es discípulo de los primeros y es el que va a producir un desarrollo muy importante en lo que tiene que ver con las teorías respecto de los grupos, fundando una disciplina que se llama la dinámica de grupos. Todos estos desarrollos, como decíamos, se empezaron a producir a fines del siglo XIX en Alemania, se desarrollaron durante las primeras 3 décadas del siglo XX en ese país y a partir de la década de 1930 varios de estos iniciadores migraron a Estados Unidos, escapando, al igual que lo había hecho Fritz Perls, del nazismo que se instalaba en el poder en Alemania, y continuaron desarrollando sus investigaciones justamente en Estados Unidos, donde Kurt Lewin va a ser el autor descollante y el que mayores desarrollos va a producir a partir de los principios desarrollados originalmente por Wertheimer, Kohler y Kafka. Es importante insistir entonces que esta psicología académica de corte experimental que se desarrolló en ese momento y en ese país, en Alemania a fines del siglo XIX, es una disciplina que continuó elaborándose a lo largo del siglo XX, teniendo aplicación en una serie de campos y de ámbitos de incumbencia para la psicología, pero es una disciplina completamente distinta de la terapia Gestalt. De hecho, la terapia Gestalt como disciplina, como hemos visto en materiales anteriores, tiene sus orígenes a partir de la década del 40 del siglo pasado y se consolida en su fecha fundacional a partir del año 1951 con la publicación del libro Terapia Gestalt, Excitación y Crecimiento en la Personalidad Humana, cuyos autores fueron Fritz Perls, Paul Goodman y Ralph Hefferlein. Ahora bien, la utilización del término Gestalt en ambos títulos, en ambos nombres de ambas disciplinas que son distintas, puede llevar a confusión, suele llevar a confusión. Por eso es importante aclarar que la terapia Gestalt va a tomar de la psicología de la Gestalt, además de su nombre, algunos aspectos teóricos que van a engrosar sus fundamentos conceptuales, pero solo algunos. No puede decirse de ninguna manera que la terapia Gestalt es una aplicación clínica de la psicología de la Gestalt. Como veremos, hay una discusión abierta hasta este momento en el campo disciplinar de la terapia Gestalt acerca de cuán importantes han sido los aportes de la psicología de la Gestalt a la terapia Gestalt. Nosotros a continuación vamos a presentar aquellos aportes que la terapia Gestalt ha tomado de aquella psicología académica en el cual todos los gestaltistas contemporáneos estarían de acuerdo en sostener, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esos elementos entonces que la terapia Gestalt, además del nombre, toma de la psicología de la Gestalt.